Vamos a dejar de compartir esto. No sé si hay alguna forma como... Vamos a ver. Ok, ponemos compartir. Ya se ve, doctor. Ahora Ya, sí. doctor. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la sección 2. Clasificación y diagnóstico de la diabetes. Esta es una clasificación muy vieja, pero que puede ser bastante útil en este día. Podemos clasificarlo en las siguientes categorías. La primera, la número 1, la diabetes tipo 1. Esta generalmente es secundaria a destrucción autoinmune de las células beta, que conduce a una deficiencia absoluta de insulina. La tipo 2 es secundaria a una pérdida progresiva de las células beta, frecuentemente asociado a un contexto de resistencia a la insulina. Déjenme decirles que el 90% de los casos que nosotros vamos a ver en la vida tienen que ver con este tipo de diabetes. Y algunos tipos específicos de diabetes secundario a otras causas. En este caso habla de síndromes monogénicos, habla de diabetes en el inicio de la juventud, enfermedad exócrina del páncreas, etcétera. Y la número 4 habla de la diabetes mellitus de tipo gestacional, que es la diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que previamente a la gestación no había presentado diabetes. Creo que vamos a estar muy relacionados con el tipo 2 y el tipo 4, o el número 2 y el número 4. Bueno, la diabetes tipo 2, que es, como les decía, el 90% de los casos que se suscitan. Aquí es pues más o menos para que ustedes vean los estadios de la diabetes tipo 1. Ustedes vean el estadio 1, ya hay enfermedad, pero prácticamente no tenemos ningún criterio clínico en este momento, pero sí tenemos mucha autoinmunidad, que ahí es donde se puede detectar. Esto puede variar entre 10 hasta 15 años previo a que el paciente clínicamente se manifieste. También está el estadio 2, que ya nos habla. No hay síntomas todavía, como ustedes pueden ver, pero sí ya se empiezan a notar trastornos de la glucosa con sus diferentes formas de medición. Y obviamente en el estadio 3, pues prácticamente tenemos un nuevo inicio de hiperglucemia, el paciente está sintomático, hay síntomas clínicos y obviamente los diagnósticos estándares de diabetes pues ya están claros. Esto es más o menos para que ustedes se den cuenta cómo la diabetes tipo 1 puede actuar y puede llevar a un paciente a complicaciones incluso sin que éste se dé cuenta. Si hablamos un poquito de la hemoglobina glicosilada, tal vez hay que comentar que hay que poner atención cuando hay una marcada discordancia entre la medición de la glicosilada y los niveles de glucosa en sangre.
aquí tenemos que, para evitar un diagnóstico erróneo o que se les vaya el diagnóstico, pues hay que hacer este tipo de mediciones con, ellos piden una forma estandarizada, aunque actualmente ya tenemos bastantes formas de medir la glicosilada, hay muchos laboratorios que ya pueden hacer esto, pero tienen que ponerle mucha atención cuando hay una discordancia entre la glicosilada y los niveles de glucosa en sangre. Y esto en algún momento dado puede deberse, por ejemplo, a las hemoglobinopatías, incluido las células, enfermedades de células enfermas, el mismo embarazo, segundo o tercer trimestre, y el periodo posparto pueden darnos alteraciones como en este caso deficiencia de la deshidrogenasa glucosa 6-fosfatasa, hemodiálisis puede ser un dato también. Entonces solamente en la glucosa, el criterio como glucosa en plasma debe ser usado para diagnosticar diabetes cuando nosotros tenemos estos criterios de alteración de la discordancia entre la glicosilada y la glucosa en sangre. Entonces, cuando nosotros tengamos esos problemas, básicamente usamos solamente los niveles de glucosa como criterios diagnósticos para establecer el diagnóstico de diabetes. Esta tabla, pues ustedes deben de sabérsela de memoria, por favor, y tiene que ver con los criterios diagnósticos para diabetes. Glucosa en ayunas mayor de 126. Al menos con 8 horas de ayuno. Glucosa postprandial después de 2 horas más de 200. Este debe ser hecho, obviamente, después de administrar 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Entonces, si encontramos glucosa mayor de 200, 2 horas después, se establece como diagnóstico de diabetes. La hemoglobina glicosilada por arriba de 6.5%, o también en un paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémica, con un valor, digamos, mayor de 200. O sea, aquí no estamos viendo la glucosa aislada, sino relacionada con síntomas de hiperglucemia, que ustedes ya saben que son las 4 P's: poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Estos son los criterios importantes para el diagnóstico de diabetes mellitus. Bueno, y aquí tal vez habría que comentar un poquito sobre la prediabetes. Este examen debe realizarse en todo paciente con factores de riesgo en adultos asintomáticos. Es decir, pacientes que no tienen síntomas, pero tienen factores de riesgo. Son obesos, tienen trascendencia familiar importante, han tenido en su embarazo previo diabetes mellitus gestacional. A ellos se les debe hacer el examen de prediabetes. Entonces, el test para prediabetes o diabetes tipo 2 en pacientes asintomáticos debe ser considerado en adultos de cualquier edad, con sobrepeso o con obesidad, con índice de masa corporal mayor de 25, y en asiáticos mayor de 23, que tengan al menos uno o más de los factores de riesgo adicionales para diabetes que ya hemos comentado. También debe hacerse en mujeres con sobrepeso u obesidad que están planeando embarazarse,
o que tienen uno o más factores de riesgo adicionales de diabetes, como ya mirábamos previamente. A ellos hay que hacer el screening para prediabetes. En pacientes con prediabetes y diabetes tipo 2 hay que identificar y tratar cualquier factor de riesgo cardiovascular que exista en esos pacientes. Es decir, un paciente con prediabetes o diabetes tipo 2, hay que identificar y tratar los factores de riesgo cardiovasculares, aparte de la diabetes misma, por supuesto. Estos son los criterios para hacerle examen de diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos. Mencionaba los que tienen sobrepeso u obesidad, índice de masa corporal mayor de 25 o mayor de 23 en asiáticos americanos, que tengan estos factores. Familiares en primer grado con diabetes, alto riesgo en cuanto a la raza o a la etnia, los africanos americanos o americanos africanos, los latinos, los americanos nativos. Doctor, disculpe. ¿Sí? La imagen se quedó congelada y no se mira el cambio de diapositivas. ¿En dónde se quedó congelada? Desde Diabetes and Population Health. Pues yo aquí sí voy moviendo, fíjate, no sé si ahí se mueve. ¿Cambia o no cambia? No, doctor. No, doctor. Ahora sí, Ya cambió. Estamos jugando mucha. Espérenme, porque se me está descargando la batería. A ver. Por favor, dígame si va cambiando. ¿Y cambió o no cambió? No, doctor. No, doctor, al menos a mí. Ahí. Se quedó en la diapositiva 23. No, doctor, no cambia. Y entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Miren, pues, ¿por qué no les comparto el archivo mejor? No sé, ¿alguien sabe cómo compartirlo aquí en Microsoft Teams? ¿Alguien sabe cómo puedo compartir el archivo para ustedes? En el chat, ¿no? No, doctor, creo que en el chat no se puede. A ver, díganme en dónde para compartirles el... Lo mandó alguno de nosotros, Doc, y que él lo mandara al grupo para que pudiéramos descargarlo todos. Espérame, se lo voy a mandar a esta chica Vera, que fue la que les mandó a ustedes si estás en línea, ¿va, Vera? Vera. Me hace que la red es la que está que le hace falta más fuerza.
Doctor, yo acabo de hablar con ella y dice que no tiene muy buena señal, que la está sacando de la reunión, pero dice que sí se lo puede enviar y ya nos los va a reenviar a nosotros. Bueno, espérenme un ratito. Vera, ¿me escuchas, por favor? Ella no está en la reunión, doctor, porque dice que no tiene muy buena señal ahorita. Uy. Ajá, pero dice que sí se lo puede enviar a su WhatsApp y ya nos los va a reenviar ahorita. Se lo envía a su correo, Ah, bueno, entonces yo le digo ahorita para que no nos por reenvíe. favor. Gracias. Bueno, mientras tanto seguimos porque sí es bastante largo, mucha, y vamos a trazar mucho. Bueno, entonces les decía que los criterios para exámenes de diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos, obviamente en aquellos que son obesos y que tengan alguno de los factores que ya platicamos. Número 1, familiares en primer grado con diabetes, razas o etnias de alto riesgo, historia de enfermedad cardiovascular, historia de hipertensión arterial, ya sea que tengan mayor de 140/90 o que tengan terapia para hipertensión, niveles HDL de colesterol menor de 35 o triglicéridos mayor de 250, a ellos hay que hacerles el examen de diabetes. Mujeres con enfermedad o con síndrome de ovarios poliquísticos, todos aquellos que tienen inactividad física y cualquier otra cosa asociada con resistencia a la insulina. Por aparte también en pacientes con prediabetes que tengan glicosilada más de 5.7% o mayor de 139 milimol de glucosa. Mujeres que están diagnosticadas con diabetes gestacional, para aquellos que están iniciando a los 45 años, todos ellos hay que administrarles o hacerles el examen de la prediabetes o diabetes. Y aquí también habla de adolescentes, pues básicamente es lo mismo, lo que varía es historia materna de diabetes gestacional, historia familiar de diabetes tipo 2, en primero o segundo grado, esa es clasificación A, signos de resistencia a la insulina, como acanthosis nigricans, la hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, todos ellos hay que hacerle el examen de la diabetes. Ahora, aquí están los criterios para definir lo que se llama la prediabetes. Una glucosa en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro se considera diabetes. Recuérdense que mayor de 126 ya estamos hablando de diabetes. O bien la glucosa 2 horas después de haber administrado 75 gramos de glucosa que esté entre 140 y 199. Eso se llama prediabetes. O una glicosilada entre 5.7 a 6.4%. Ahí es donde debe estar los valores para considerar los diagnósticos de prediabetes. Hay que aprenderse ese concepto también, por favor, jóvenes. Esta es una tabla que se hizo hace ya muchos años para evaluar el riesgo de diabetes tipo 2. Y dentro de esos riesgos, pues obviamente se considera la edad, y ahí están, dependiendo de la edad, los puntos que se le dan.
si es un hombre o es una mujer. Si es un hombre tiene 1 punto y si es una mujer tiene 0 puntos. Si esa mujer ha estado alguna vez diagnosticada con diabetes gestacional, también tiene un puntaje. En fin, ustedes pueden leer todos esos puntajes. Y obviamente si el score es mayor de 5, hay riesgo de desarrollar diabetes en los próximos años. Ese es un estudio que hicimos con un grupo de estudiantes de medicina hace como 3, 4 años, del tercer año de medicina, y encontramos que el estudiante de medicina tenía un 5% de, o más bien, con este estudio detectamos un 5% de diabetes en los estudiantes de medicina. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, un poquito sobre la diabetes gestacional. Recuérdense ustedes que en estos casos el test para diabetes gestacional debe hacerse entre las 24 y 28 semanas de gestación en mujeres embarazadas que previamente no tenían diabetes. Aquí el diagnóstico el criterio es muy importante. Para diabetes gestacional se debe medir la glucosa entre 24 y 28 semanas de gestación en aquellas mujeres que estén embarazadas pero que previamente no tenían diabetes antes del embarazo. Mujeres con una historia de diabetes gestacional que tienen prediabetes deben recibir cambios intensivos en el estilo de vida y agregarle metformina para prevenir diabetes. Vean ustedes que eso es muy importante. Mujeres con historia de diabetes gestacional que se han encontrado con prediabetes deben cambiar su estilo de vida en forma intensiva y además dar metformina para prevenir diabetes, una indicación tipo A, lo cual significa que es muy importante. Esta es una tabla que usamos para establecer el diagnóstico de diabetes. Como ustedes pueden observar, ¿ya les llegaron las diapositivas, jóvenes? Ya, doctor. Ya las tienen. Muy bien. Entonces vamos en la diapositiva número 36, creo yo. ¿Sí, verdad? Sí, 36. Donde está la tabla de el screening para diagnosticar diabetes gestacional. Hay 2 formas, la de 1 paso, la estrategia de 1 paso y la estrategia de 2 pasos. Bueno, a mí me gusta mucho la estrategia de 1 paso. Ustedes administran 75 gramos de glucosa y miden la glucosa en ayunas, 1 hora y 2 horas después en la semana del 24 a 28 de gestación. Repito, en mujeres que previamente no tenían diagnóstico de diabetes. Y entonces, obviamente, cuando ya tenemos ese dato, considerar siempre un ayuno de 8 horas mínimo, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico de diabetes gestacional es hecho bajo los siguientes criterios diagnósticos. Número 1, una glucosa en ayunas de 92. Una glucosa 1 hora después, 180. Y 2 horas después de 153. Esos números son más fáciles de aprender para establecer el diagnóstico de diabetes gestacional con un solo paso. Muy sencillo. Paciente en ayunas, se le saca glucosa en ayunas, se le administra 75 gramos de glucosa anhídrida por vía oral, a la hora y a las 2 horas se le toma el azúcar. Diagnóstico positivo es en ayunas 92 de glucosa
1 hora después 180 y 2 horas después 153. Y ahí ya ustedes pueden leer el de 2 pasos, por favor. ¿Cómo prevenimos o retrasamos la aparición de diabetes tipo 2? Bueno, aquí la prevención tiene que ver con cambios en el estilo de vida, en la conducta que nosotros tengamos para nuestro estilo de vida. Es la forma como podemos retrasar la aparición. Si alguno de ustedes, por ejemplo, o alguno de sus pacientes tiene antecedentes de obesidad, tiene diabetes gestacional previa, tiene diabetes en primer grado, bueno, ¿cómo podemos retrasar cambios en el estilo de vida? Y aquí pues hay que aplicar una conducta intensiva de cambios en el estilo de vida y obviamente aquí también lograr descender y mantener un 7% de pérdida de peso del valor inicial, incrementar la actividad física moderada, como caminatas, al menos 150 minutos por semana. Miren que eso tiene una clasificación tipo A. Voy a repetir este dato porque me parece que es demasiado importante, por eso está subrayado en rojo. Para detener o retrasar la aparición de diabetes debemos de lograr mantener una pérdida del 7%, o sea, perder y mantener 7% de pérdida del peso inicial, incrementar la actividad física de intensidad moderada, por lo menos 150 minutos por semana. Todo esto ayuda a prevenir la aparición o retraso de diabetes. Ahora, ¿hay alguna intervención farmacológica que podemos hacer para eso, para prevenir? Y es la terapia con metformina para prevenir la aparición de diabetes tipo 2, debe ser administrada en pacientes con prediabetes. O sea, el que está con prediabetes, que tiene glucosa en ayunas de 100 a 125, debe de iniciársele metformina a dosis bajas. Pueden empezar con 250 o 500 miligramos, dependiendo del sapo, si es la pedrada, como decimos. Si es muy obeso, pueden empezar con 500. Especialmente para aquellos pacientes con índice de masa corporal mayor de 35, mayor de 60 años o mujeres con diagnóstico previo de diabetes gestacional. Repito esta parte que también es muy importante. La intervención farmacológica para prevenir o retrasar la aparición de diabetes es la metformina. Debemos usarla en pacientes con prediabetes, especialmente aquellos que tienen índice de masa corporal mayor de 35, una obesidad grado 2, casi 3, edad de 60 años en adelante y mujeres con diagnóstico previo de diabetes gestacional. Siempre hay que hacer alusión que el uso prolongado de metformina debe estar asociado con deficiencia de vitamina B12. Por lo tanto, hay que considerar periódicamente la reposición o la medición de niveles de vitamina B12 en pacientes tratados con metformina o en aquellos que tienen anemia o neuropatía periférica. Todos ellos debemos de estudiarlos midiéndoles la vitamina B12. En todo caso, reponerla. Bueno, hablemos un poquito de la evaluación y el acercamiento a las comorbilidades. Bueno, aquí esta es una diapositiva un poquito complicada, la vamos a pasar por alto. Bueno, aquí habla de usar un lenguaje empoderado, neutral, que no juzgue a las personas, basado en hechos, acciones y aspectos fisiopatológicos o biológicos.
usar un lenguaje que es libre de cualquier estigma. Es que usted es un diabético gordo, obeso, comilón, tragón. Son expresiones obviamente que no ayudan para nada a ese tipo de personas. Como ustedes pueden ver acá en esta imagen, ¿sí me están siguiendo, jóvenes? Estamos en la 56 ahorita. Sí, doctor. Sí, perfecto, gracias. Como ustedes pueden ver en rojo, habla de el pasado médico y familiar del paciente. Todo eso debe hacerse en la primera visita, que incluye una evaluación, cómo inició la diabetes, qué tratamientos y qué respuesta ha tenido al tratamiento, qué tantas hospitalizaciones, historia de familiar de diabetes en primer grado, historia personal de complicaciones. Y ahí pues habla de comorbilidades como la obesidad, presión alta, trastornos micro y macrovasculares, complicaciones de ese tipo, episodios de hipoglicemia, presencia de hemoglobinopatías o anemias, en fin. Luego habla también de las conductas del paciente, si fuma, si ingiere alcohol, qué tanta actividad física tiene, las medicaciones y las vacunas que ha tenido, la tecnología que está usando para su control, el tipo de vida que pueda tener, si está muy relajado, si tiene mucho soporte social para que le puedan ayudar para su problema. Todo eso hay que hacerlo en la primera visita y obviamente también algunas veces cada vez que se le mire o en la visita anual. La visita anual prácticamente es un reflejo de la primera visita. Aquí hablamos del examen físico, que es lo que vamos a buscar, y los exámenes de laboratorio que vamos a buscar también. Y por último, tiene que ver también con los exámenes de laboratorio en el último año pasado. Y básicamente es todo lo que normalmente hacemos, pruebas de la tiroides, vitamina B12, obviamente todo el perfil de lípidos. Ahora, esta es una diapositiva que habla del plan de acercamiento que vamos a tener con los pacientes. En este caso, por ejemplo, tenemos que aproximarnos al riesgo de las complicaciones de diabetes. Por ejemplo, número 1, enfermedad cardiovascular o historia de insuficiencia cardíaca, factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en los 10 años próximos. Aquí hay que hacer una medición con una tabla. El estadio de la enfermedad renal crónica, los riesgos de hipoglicemia que ese paciente pudiera tener. Luego, ¿cuáles serán nuestros objetivos terapéuticos? Por ejemplo, ¿cuánto de glicosilada o cuánto de glucosa va a ser el objetivo que nosotros vamos a lograr? Si el paciente está hipertenso, establecer también un objetivo terapéutico para la hipertensión y las metas para el control por sí mismo de la diabetes. Y luego vienen algunos planes terapéuticos
que se van a iniciar. Entonces, el primero hablábamos de acercamiento a los factores de riesgo, el segundo son las metas y el tercero son los planes terapéuticos. Por ejemplo, aquí el manejo del estilo de vida, terapia farmacológica con medicamentos para bajar la glucosa, terapia farmacológica para cubrir los factores de riesgo cardiovascular y renal, uso de aparatos para entregar la insulina o medición de la glucosa, y obviamente referirlo a programas educacionales de diabetes y especialistas médicos si él lo necesitara, por ejemplo, como los oftalmólogos, nefrólogos, neurólogos por las neuropatías que ellos puedan tener. En el caso del cómo podemos acercarnos al riesgo de hipoglicemia, el riesgo de hipoglicemia, hay ciertos factores que incrementan el riesgo cuando está siendo tratada la glucosa. Por ejemplo, el uso de insulina o secretagogos de insulina como las sulfonilureas y las meglitinidas, alteración renal o hepática, diabetes de larga duración, un paciente frágil o de edad ya viejo, trastornos cognitivos, una alteración en la respuesta contrarreguladora de la glucosa cuando los pacientes, por ejemplo, están usando esteroides que ya no sudan, por ejemplo, que ya no les da taquicardia cuando hacen hipoglicemia y se les puede pasar por alto una hipoglicemia. Alguna inhabilitación intelectual o física que puede alterar la conducta, la respuesta de la conducta a la hipoglicemia, uso de alcohol, el uso de polifarmacia, el paciente que tiene muchos medicamentos, todos estos pueden ser factores de riesgo para caer en hipoglicemia. En estos casos son los especialistas que hay que referirlos por si es necesario o en el cuidado inicial, por ejemplo, todo paciente diabético debe ir con el oftalmólogo y oftalmólogos que dilaten la retina, porque esa es una cosa que actualmente, dilaten la pupila, mejor dicho. Referir a algún ginecólogo para planificación de embarazo en aquellas mujeres que están en edad reproductiva. Terapia nutricional para aquellos que tienen algún problema médico. El manejo por sí mismo educacional y de soporte para la diabetes, para los dentistas o examen periodontal, los profesionales de la salud mental, si está indicado, audiología, si está indicado, pues son los principales profesionales que deben de ser referidos, a los que deben ser referidos los pacientes con diabetes, que son los factores de riesgo más importantes. Este lo vamos a pasar. Estos son todos los trastornos asociados que deben de cuidarse en el paciente con diabetes. Hablemos un poquito entonces de los objetivos terapéuticos glicémicos. La gran pregunta es, ¿cómo tiene que estar la glucosa en mi paciente diabético? Bueno, en términos generales, el paciente, los objetivos terapéuticos están aquí en esto. Paciente con glucosa preprandial, bueno, entre 80 y 130. Olvidado aquí la glicosilada. Menos de 7. Menos de 7 se considera, especialmente si el paciente es viejo y tiene ya mucho tiempo de tener diabetes, debe considerarse la glicosilada menor de 7%. La glucosa en ayunas entre 80 y 130
y la postprandial menor de 180. Noten que no estamos hablando de un paciente que no tenga diabetes, sino que estamos hablando del paciente controlado, cómo debe estar los niveles de diabetes, de azúcar, perdón. ¿Cómo clasificamos la hipoglicemia? Bueno, nivel 1, glucosa menor de 70, pero mayor de 54. Generalmente no suelen haber muchos síntomas en el nivel 1. En el nivel 2, glucosa menos de 54. Ya con solo eso, pues obviamente estamos hablando ya de un paciente que tal vez no sea tan sintomático, pero sí ya está en peligro. Y nivel 3, cuando hay un evento severo que está caracterizado por alteración mental o que requiere asistencia para el tratamiento de la hipoglicemia. Así que aquí no importa realmente los valores, aunque esté menos de 70, pero tiene mucha alteración de la conciencia, a ese paciente hay que atenderlo porque es un nivel de grado 3 muy peligroso, por cierto. Yo quisiera hacer una pausa en este momento, no sé si tengamos preguntas, jóvenes. ¿Tendremos preguntas? Do you have any questions? Muy bien, si no hay preguntas, entonces continuamos. La verdad es que es cuestión de que ustedes lean las diapositivas para tener bien claros los conceptos. Espero que sepan inglés, a mucha que el Calusac ya lo deben avanzado. Bueno, entonces eso era lo que estábamos viendo de la clasificación de la hipoglicemia. Aquí hay una sección de tecnología en la diabetes que no nos vamos a detener mucho. Aparatos para medir la glucosa continua. Estos son lapiceros y jeringas para administrar insulina, bombas de insulina, combinación de sistemas de sensor y administración de insulina. El manejo de la obesidad, pues eso ya lo hemos visto, es prácticamente casi igual, pero obviamente pues se debe tratar al paciente diabético con obesidad, porque como ya decíamos es lo más frecuente asociado, y por lo tanto es muy importante la dieta, la actividad física y la terapia de conductual en relación a la dieta. Aquí son las opciones de tratamiento para el sobrepeso y obesidad en diabetes tipo 2. Miren, por ejemplo, aquí están las 3 opciones: dieta, actividad física y terapia conductual. Número 2, farmacoterapia. Y número 3, cirugía metabólica o cirugía bariátrica. Y aquí arriba está el índice de masa corporal. Por ejemplo, para todos los valores de índice de masa corporal, ya sea de 25 a 26, que está en sobrepeso, en obesidad grado 1 y grado 2, para todos debe aplicarse dieta, actividad física y terapia conductual. Como ustedes se darán cuenta, para los que están en sobrepeso entre 25 y 26.9, a estos pues básicamente con las medidas paliativas, dieta, actividad física y terapia conductual, deben utilizarse en tipo 1. Pero ya, si vemos por ejemplo de 27 a 29, ya hay que usar también la farmacoterapia, y si es más de 30, ya tenemos que usar las 3 cosas, en este caso relacionadas.
Entonces, dentro de la farmacoterapia, obviamente, pues hay bastantes medicamentos que se pueden utilizar para bajar de peso. Obviamente que los medicamentos siempre deben estar asociados a la dieta, a la actividad física y a la terapia conductual, especialmente con aquellos con índice de masa corporal mayor de 27. Ahora, si la respuesta del paciente a la medicación para pérdida de peso es efectiva, típicamente el paciente pierde más del 5% de peso después de 3 meses de uso. La posterior pérdida de peso es probablemente continuada, o se necesita que se continúe el uso de los medicamentos. Cuando la respuesta es insuficiente, típicamente menos del 5% después de 3 meses de uso, o si hay, digamos, algunos factores de tolerabilidad, entonces se debe considerar la descontinuación de la medicación y buscar alternativas para este tipo de pacientes, para evitar la farmacoterapia. Y obviamente pues la cirugía metabólica está recomendada como una opción para tratar diabetes tipo 2 en aquellos que son candidatos que tengan índice de masa corporal mayor de 40 o mayor de 37,5 en americanos asiáticos y en adultos con índice de masa corporal de 35 a 39 o de 32 a 37 en ancianos americanos que no logran perder el peso, no logran mantenerlo y mejorar las comorbilidades. Es decir, que bajan de peso, pero siguen con hiperglucemia. Entonces, se necesitan, si no ha respondido a los métodos no quirúrgicos, que es la dieta y a la medicación, pues obviamente necesitamos llevar a ese paciente a la cirugía metabólica. Eso es clasificación tipo A. La cirugía metabólica debe ser considerada como una opción para tratar diabetes tipo 2 en adultos con índice de masa corporal de 30 a 34 que no logran mantener la pérdida del peso duraderamente y que no mejoran las comorbilidades, como les decía, incluyendo la hiperglucemia, con métodos no quirúrgicos. Ahí está indicado el uso de la cirugía metabólica o cirugía bariátrica, como suele conocerse. Bueno, sé que no se mira bien, pero en esa tabla están algunos de los medicamentos que se pueden utilizar para la obesidad. Los vamos a leer porque la verdad está demasiado chiquita la letra y no lo logro ver. Bueno, ya para ir finalizando, la aproximación farmacológica para tratar la glicemia elevada. Para diabetes tipo 1, debe tratarse con múltiples inyecciones de insulina, ya sea preprandial y basal, o con una bomba de infusión continua. Esto es clasificación A. Para diabetes con diabetes tipo 1, debe ser necesario la utilización de insulina rápida para reducir para individuos con diabetes tipo 1 debe utilizarse los análogos de acción rápida de la insulina,
para reducir los riesgos de hipoglicemia, aquí como el glucagón, ¿no? Para diabetes tipo 2, la metformina es el agente farmacológico preferido inicial para diabetes tipo 2. Eso tiene indicación A. Una vez iniciada, metformina debe ser usado tan largo como se pueda en el tiempo, si no está contraindicada, por supuesto. Y en este caso se pueden asociar otros agentes como la insulina, asociarse a la metformina, por ejemplo. Y cualquier otro medicamento hipoglucemiante oral, sean las sulfonilureas, los secretagogos, los DPP4, las meglitinidas, todos ellos pueden asociarse a metformina. Una terapia de combinación temprana puede ser considerada en algunos pacientes al iniciar el tratamiento y extenderlo en el tiempo para evitar una falla en el tratamiento. Es decir, que en algunos casos hay que combinarlo de una vez, dependiendo de los valores. La introducción temprana de insulina debe considerarse si hay evidencia de catabolismo, por ejemplo, una pérdida de peso muy exagerada, o síntomas de hiperglucemia, si están presentes esos síntomas, si la glicosilada tiene mayor de 10%, o los niveles de glucosa están mayor de 300. En estos casos, debe considerarse la introducción temprana de insulina para este tipo de pacientes. Obviamente que después podemos cambiarlos a los hipoglucemiantes orales y dejar la insulina por un lado. Una vez que se haya controlado, podemos ir haciendo el empalme entre un medicamento tomado y la insulina e ir viendo cómo se comporta dependiendo de las mediciones de glucosa. Noten bien esos criterios. ¿En qué momento usar insulina? Cuando hay catabolismo, cuando hay síntomas de hiperglucemia, cuando los niveles de glicosilada son más del 10% o los niveles de glucosa son más de 300 miligramos por decilitro. Muy bien. Entre los pacientes con diabetes tipo 2 que tengan, escuchen bien esto, enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, es decir, los que ya tuvieron infarto, por ejemplo, los que ya fueron operados del corazón con puentes coronarios, los que tienen angina de pecho, los que han tenido un infarto sin elevación del segmento de CT, o tienen indicadores de alto riesgo, más del 10% en 10 años, los que tienen enfermedad renal establecida o falla cardíaca. En esos casos debe usarse los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa o los agonistas de los receptores parecidos al glucagón. Han demostrado beneficio cuando hay enfermedad cardiovascular demostrada. En esos casos, por ejemplo, si un paciente ya tuvo un infarto, pues no le den glibenclamida, por ejemplo. A ese ya démosle empaglifosina, por ejemplo, o dapaglifosina. Luego, el régimen de medicación debe ser reevaluado a ciertos intervalos, por ejemplo, cada 3 o 6 meses, y hacer los ajustes necesarios, específicos, dependiendo de el impacto de la elección del tratamiento escogido. Bueno, esta es otra lista larga que hay de los medicamentos
Que aquí está la metformina, están las meglitinidas, las glibenclamidas, están los DPP4 y están esos nuevos que yo les decía que son los que se están usando cuando hay enfermedad cardiovascular o enfermedad renal establecida. Esto junto con la insulina, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a dejarlo hasta ahí, jóvenes. Y a lo demás, pues háganme ustedes favor de estudiarlo. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer en este momento. ¿Tenemos preguntas? ¿Y siguen ahí, mucha? ¿O ya me quedé hablando solo yo? Estamos, doctor. Ah, bueno. Sí, Pensé que me habían dejado solo, mucha. Solo un chuchito, miro yo ahí nada más. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a dejar la clase hasta acá el día de hoy. Yo les recomiendo, mucha, léanlo despacio. La diabetes es una enfermedad muy fregada, muy jodida, y necesitamos médicos generales que sepan manejar diabetes, ¿ya? Que sepan manejar diabetes, que tengamos toda la atención necesaria para poder tener a nuestros pacientes y especialmente prevenir a largo plazo la aparición de complicaciones microvasculares y macrovasculares que puedan llevar al paciente a un infarto, una falla renal o a una neuropatía periférica y comprometer la vida de este paciente. Así que mi invitación es para que lean, por favor. Obviamente que hay que leerlo todo. Este tema incluye en el tercer examen parcial, ¿verdad? Este no lo hemos evaluado. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, nos despedimos esta noche. Y para los que van a estar en la clínica familiar mañana, nos vemos para ver pacientes, por favor. Muy buenas noches.